Seguimos conversando ahora con Federico Robledos, doctor en Ciencias de la Atmósfera y Océanos, y ibas encaminado hacia hablar de una relación que tiene que ver con la precipitación diaria y la temperatura de la superficie del océano. ¿Es así? Exactamente. ¿Cómo saben que hay una relación entre esto? Porque ya se pudo comprobar que existe una relación entre la temperatura superficial y el acumulado de precipitación mensual. Es decir, si uno analiza los acumulados de lluvia en un mes, sí, esa relación ya fue probada, que existe una relación entre la temperatura superficial y eso. O sea que vos tenés que buscar además otros datos, que es la temperatura del océano, que se busca de otra manera totalmente diferente. Exactamente. ¿Quién las busca, esas temperaturas? Existen diferentes bases de datos de observaciones del océano. Históricamente se buscaban con barcos, boyas o barcos que iban midiendo. Ahora hay satélites. La Argentina participó hace poco tiempo, el año pasado, del lanzamiento en la base Vandenberg, la base aérea, en un proyecto conjunto con la NASA para medir en particular la temperatura de los océanos. Hay numerosos trabajos que dicen que existe una relación entre la temperatura superficial y la lluvia. ¿A más temperatura, más lluvia? Depende de la región del océano donde se dé esa mayor temperatura. No es lo mismo una mayor temperatura en el Pacífico Central o el Pacífico Este, cerca de Ecuador, imaginemos, que una mayor temperatura en las costas de Indonesia. Eso va a impactar de manera distinta en la Argentina o en el sur de Sudamérica. Pero vos tenés un mapa que diga, un mapa, quiero decir, no un mapa geográfico, sino una manera de poder decir, bueno, aquí se incrementó la temperatura en esta parte del Pacífico y esto tuvo que haber afectado de esta forma en ciertas áreas de la Argentina, en ciertas zonas de Australia, en Europa. ¿Llega a incidir en todo el mundo? En todo el mundo. Hay dos líneas ahí. Una es, como decíamos antes, existen ciclos. Entonces, puede haber un calentamiento que aparezca cada 4 años en el centro del Pacífico. Por ejemplo, el fenómeno del Niño. Sí. Ese trae asociado mayor precipitación en nuestra región, menos precipitación en el nordeste brasilero. En Estados Unidos pasan cosas similares. Impacta en Sudáfrica con sequía. Es distinto a decir, bueno, el calentamiento global de la temperatura del mar. Es decir, eso ya sería otro efecto que no lo analizamos tan en profundidad en esta tesis, sino que analizamos esos ciclos que aparecen. O sea, hay fenómenos que se manifiestan en el océano cada tanto que generan un aumento de temperatura en alguna región. Bien. Existen diferentes. El del Niño es el más conocido por todos, que genera las inundaciones. ¿Y la Niña? Y la Niña es el opuesto. Es un enfriamiento en el centro del Pacífico, que trae aparejado menor precipitación en nuestra región. En mi tesis lo que hice fue intentar ver si, por ejemplo, el fenómeno del Niño o la Niña tenía un impacto en los extremos de precipitación, porque estaba probado que tiene un impacto en los acumulados, no en el extremo, sino en la lluvia en general. Yo lo que busqué fue explicar si había algún tipo de relación, y hay una relación muy fuerte. Hay una relación muy fuerte entre el fenómeno del Niño y la Niña y la precipitación en nuestra región, que básicamente incrementa los eventos extremos. Y lo que pudimos encontrar es que en el Océano Índico también se genera algún calentamiento o un enfriamiento por fuera de lo normal que genera un impacto en la precipitación en algunas regiones de Argentina. Eso también lo pudimos encontrar, sobre todo en el norte de Argentina. ¿Cómo saben que por otro lado no está sucediendo en alguna otra parte, en el Ártico, digamos, en alguna otra parte del globo, se está produciendo una modificación de la temperatura que también incide sobre la Argentina, combinándose con lo que pasa en el Índico y en el Pacífico? Es una buena pregunta. Cuando uno analiza la atmósfera, ¿qué es lo que gobiernan estos patrones que se lo llaman de teleconexión? Cómo algo que está pasando en el Índico o en el Pacífico impacta en nuestra región. Uno dice, bueno, tendría que estar cerquita, tendría que ser el Atlántico. Entonces esos patrones, digamos, hay una conexión ahí en la atmósfera a través de energía, a través de ondas, que conecta lo que pasa en un lugar como el Pacífico y la Argentina. Entonces esos patrones de teleconexión gobiernan en la zona de los trópicos. Cuando uno se va fuera de los trópicos, estamos hablando fuera de los trópicos, imaginemos de Cáncer y Capricornio, ahí esa energía no es lo suficientemente grande, por más que exista algún calentamiento anómalo en el Ártico, los que gobiernan estos patrones de teleconexión es todo lo que pasa en los trópicos. Por una cuestión energética, uno tiene más energía para darle a la atmósfera. En los trópicos uno encuentra temperaturas en los polos se encuentra temperaturas del orden de los 8 grados o menos en algunos casos. Eso no es suficiente para generar estos patrones de teleconexión. Eso es un fenómeno típico. O por ahora no se descubrió. O por ahora no se descubrió, sí. Decirlo así que me dejas un poco más tranquilo. Por ahora no se descubrió. Tengo una pregunta más para hacerte. Respecto de la predictibilidad,
Porque uno podría decir, bueno, uno ha estudiado y puede describir que ante tal antecedente, por ejemplo, que aumenta la temperatura de la superficie del Pacífico en tal región, eso tiene una consecuencia con la precipitación, el milimetraje, digamos, de precipitación. ¿Se dice milimetraje? Sí, milímetros. De milímetros, de los milímetros de lluvia en la Argentina, en tal región, lo que fuere. Ahora uno podría decir, bueno, yo voy a estudiar entonces la temperatura del Pacífico, cuál es la evolución que tiene, porque sé que eso va a tener una incidencia acá, con lo cual yo puedo predecir eventualmente inundaciones o lo que fuere, que tenga una relación directa. Si yo puedo predecir la temperatura, acá puedo entonces ver cómo va a ser y nos va a afectar a nosotros. ¿Se hace eso también? Existe ¿Se entiende mi pregunta? Se entiende la pregunta. Se utiliza al océano como un predictor para las precipitaciones. Uno puede decir, bueno, si veo que voy hacia un niño o situaciones cálidas en el Pacífico Central, es de esperar, no lo puede afirmar uno 100% porque existen otras escalas dentro de la atmósfera que van a estar impactando en eso, pero uno dice, bueno, si tengo un fenómeno del Niño que se desarrolló a la altura de septiembre, es de esperar en octubre, noviembre o diciembre y enero mayores precipitaciones en la región. Pueden darse como no, digamos, crece la probabilidad de esperarlas. Claro, crece la probabilidad. Exactamente. O sea, estamos lejos de poder describir, digamos... Estamos lejos de poder dar con precisión, lo llamamos pronóstico estacional. Se llama Federico Robledo, es doctor en Ciencias de la Atmósfera y Océanos, es flamante doctor desde marzo de este año, el 9 de marzo para ser más preciso, y vino y comentó aquí en Científicos de Industria Argentina lo que estuvo trabajando, lo que fue motivo de la tesis y además el futuro para Federico y seguramente para el área donde él trabaja con Carolina Vera. ¿Y quién más me dijiste? En este momento con Carolina Vera y un uruguayo de Marcelo Barreiro. Marcelo Barreiro. Exactamente. ¿Trabaja con vos en la Facultad de Ciencias Exactas? No, él está en Uruguay. Él está en Uruguay. Sí. Suerte. Gracias. Y ahora seguimos con el programa de esta forma. Este es un barniz poliuretánico común, que es el que se utiliza para, por ejemplo, proteger el cuero, las maderas, o sea, se puede deformar, se puede estirar, y que si le aplicamos alguna acción mecánica superficial, lo que producimos es en realidad el rayado de la superficie. Mi nombre es Xavier Ignacio Mario, yo soy doctor en química, hice la tesis, mi licenciatura en química y el doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy en día, gracias al desarrollo que se ha producido en los últimos años, tenemos la posibilidad de diseñar pinturas con propiedades para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, pinturas con resistencia a la abrasión. Eso se puede lograr justamente incorporando partículas inorgánicas que son duras, intrínsecamente ya son rígidas, entonces le dan al material sus propiedades superficiales mejoradas. Ahora, si uno incorpora partículas en tamaño microscópico a una pintura, tiene además otros efectos, por ejemplo, la pérdida de la transparencia. Entonces, una manera de sortear ese problema es incorporar nanopartículas. Las nanopartículas son invisibles al ojo humano. Se miden en la escala del nanómetro, es decir, de la 10.000.000ª parte de un centímetro. Javier utiliza nanopartículas de sílice para obtener pinturas súper resistentes. Si tomamos una de las películas preparadas con la modificación de la incorporación de nanosílice durante la preparación del poliuretano, vemos que la película sigue manteniendo características similares en cuanto a las propiedades ópticas. Son películas transparentes, pero lo que vamos a encontrar que son películas que son mucho más resistentes mecánicamente y que además tienen una cierta resistencia a la abrasión. O sea, cuando uno marca, se marcan, pero en menor medida. Superpinturas. Centro de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Características: dureza, resistencia al desgaste, hidrofobia. Materiales utilizados: nanopartículas de sílice y teflón. Beneficios: higiene, superficies antiadherentes y antigrafiti.
Estas películas se pueden aplicar, por ejemplo, sobre cuero, sobre madera, con lo cual se prolonga la vida útil de los sustratos, a la vez que mantiene el brillo y mantiene la transparencia de un barniz poliuretánico convencional. En cuanto al otro desarrollo que estamos trabajando es la incorporación de nanopartículas de politetrafluoretileno o conocido como teflón. Sabemos que las superficies que tienen teflón, como por ejemplo una sartén o algún utensilio de cocina, tiene características especiales en cuanto a la adherencia. Es muy difícil que se adhiera un compuesto sobre el teflón. Lo que hace el teflón es aumentar el ángulo de contacto, ¿sí? Hacer que el contacto con la gota sea menor. ¿Sí? Se forma un ángulo de contacto más grande, cercano a 90. Acá podemos ver una gota, ¿sí?, que cae sobre una superficie que tiene teflón. El ángulo de contacto es mayor que en una superficie que no tiene teflón, como podemos ver acá. Acá el ángulo de contacto es más chico, vemos que la gota se esparce y moja más la superficie. El tamaño, el volumen de la gota es el mismo en los dos casos, pero la forma con la que interacciona con la superficie es diferente. Permite entonces generar superficies fácilmente limpiables y, por ejemplo, se puede utilizar para hacer superficies para antigrafiti, o sea, para evitar que sean escritas las superficies, o bien superficies higiénicas, donde la adhesión tanto de cualquier contaminante como inclusive bacterias sea difícil. La idea es transferirlos después a nivel industrial. En recubrimientos queremos probar la incorporación de productos de nanotecnología con los cuales Javier se ha involucrado desde hace un tiempo. Desde el año 95-96 estamos en contacto con una empresa acá de la zona de La Plata, la empresa Adelfa, que está específicamente en Melchor Romero, que es una empresa que se dedica a fabricar poliuretanos a nivel industrial para aplicaciones básicamente en cueros. La resistencia que tiene que tener al desgaste, a los niños caminando por arriba del asiento en un automóvil es bastante superior a lo que puede ser en otras condiciones. Cuando pasamos de escala laboratorio a escala industrial, hay otros problemas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la agitación. Agitar 500 mililitros en el laboratorio es, digamos, tiene una cierta complejidad, pero hacerlo a nivel industrial, cuando tenemos que agitar 200 kilos de material, el proceso de agitación es mucho más complejo. Entonces, todo ese proceso de pasar del laboratorio a escala industrial, que justamente se llama scaling up, requiere entonces ajustes, y es un poco la idea lo que estamos conversando, a ver cómo vamos a llevar a cabo todos esos ajustes. En instantes conocemos al ELT, el telescopio más grande del mundo, y llega un planteo matemático del profesor Paenza. Ya volvemos.